Hola, ¿qué tal? El ambiente natural al cual las plantas están expuestas se caracteriza por la fluctuación, el cambio. Nada permanece igual durante mucho tiempo. Por ejemplo, estas hojas del árbol que está cerca mío están expuestas ahora a la radiación solar. Y sin embargo, podemos ver por acá, si me acompañás, otras hojitas del mismo árbol que están en condiciones de sombra. Estos cambios entre luz y sombra afectan a la fisiología de la planta. En particular, afectan a la tasa fotosintética. Los espero para discutir de qué manera la luz afecta a la fotosíntesis de las plantas. Nos vemos. Sabemos a partir de química biológica que la fotosíntesis involucra una serie compleja de reacciones, procesos que tienen lugar tanto en las membranas tilacoides como en el estroma, como a nivel celular, pues involucran, por ejemplo, la difusión de dióxido de carbono hasta los cloroplastos mismos. Sin embargo, les voy a proponer un ejercicio distinto. Vamos a tratar de mirar a toda la fotosíntesis desde una reacción y pensar, como realmente ocurre, que todo el resto de las reacciones están girando alrededor de esta. No es el único punto que se podría elegir para hacer este ejercicio, pero es uno que va a resultar útil para entender lo que queremos razonar en el día de hoy. Y es este. En esta figura podemos ver acá en celeste al sitio activo de la enzima rubisco. Obviamente la molécula de rubisco es mucho más grande en escala con respecto a los otros componentes en esta figura, pero tenemos simplemente acá dibujado el sitio activo. Después tenemos acá en anaranjado a la ribulosa 1,5-bifosfato y más chiquito por acá en color violáceo está el dióxido de carbono. Esto nos hace pensar enseguida en la reacción de fijación de dióxido de carbono. La enzima rubisco pone en contacto a la ribulosa 1,5-bifosfato con el dióxido de carbono y ocurre la fijación. Acá podemos decir que está el corazón de la fotosíntesis. Entonces, podemos empezar a pensar, la fotosíntesis está limitada por factores ambientales. Si esto es así, como sabemos que realmente es así, estos factores ambientales tienen que afectar o a la actividad de rubisco, o a la disponibilidad de ribulosa 1,5-bifosfato, o a la disponibilidad de dióxido de carbono. De ahí no nos podemos escapar. Alguna de las tres cosas tienen que ser afectadas. Entonces, podemos considerar distintos aspectos del ambiente. Algunos son muy fáciles de resolver. Por ejemplo, si lo que falta es el dióxido de carbono, obviamente estamos hablando de una limitación de este componente. Pero pensemos un poquito, ¿qué ocurre cuando lo que falta es la luz? ¿Cuál de estos aspectos está limitado por la falta de luz? Y en realidad la cuestión ahí se complica un poco más, porque los tres factores pueden estar limitados por la falta de luz. La actividad de rubisco, la disponibilidad de la ribulosa 1,5-bifosfato y la disponibilidad de dióxido de carbono que llega a los cloroplastos. ¿Por qué cada uno de ellos? Bueno, en primer lugar, podemos pensar que la enzima rubisco es activada por luz. Acá tenemos algunos de los componentes bioquímicos asociados a la activación y para que rubisco se active hace falta que haya luz que produzca los cambios bioquímicos necesarios para la activación. ¿Por qué decimos que también la ribulosa 1,5-bifosfato puede ser limitante cuando lo que falta es la luz? Precisamente porque a partir de la etapa fotoquímica no solamente se van a dar los cambios necesarios para activar a rubisco, también se va a dar la generación de ATP y de poder reductor, NADPH, necesarios para la regeneración de la ribulosa 1,5-bifosfato. De la misma manera,
¿Por qué la luz puede limitar a la disponibilidad de dióxido de carbono? Simplemente porque el dióxido de carbono debe difundir a través de los estomas y los estomas van a estar abiertos en respuesta a la luz en la mayoría de las especies vegetales. Entonces, por ejemplo, si pensamos en una mañana donde está aumentando la carga de radiación y vemos que la fotosíntesis está aumentando, la tasa de fotosíntesis que podemos medir está aumentando, podría ser porque lo que está siendo activado es la enzima Rubisco, podría ser porque se está aumentando la disponibilidad de ribulosa 1,5-bifosfato porque la etapa fotoquímica da más poder reductor y más ATP, incluso también porque otras enzimas del ciclo de Calvin son activadas por luz, o podría ser porque los estomas se están abriendo. Sin embargo, sabemos que normalmente la luz limita a la fotosíntesis no por la disponibilidad de dióxido de carbono, sino en la mayor parte de los casos, ya sea por la activación de Rubisco o por la regeneración de ribulosa 1,5-bifosfato. Y eso lo podemos saber porque bioquímicamente se puede medir tanto la actividad de Rubisco como la disponibilidad de ribulosa 1,5-bifosfato. Y hay un experimento fisiológico relativamente sencillo para saber si lo que está limitando es el dióxido de carbono. Si la luz estuviese limitando porque no deja llegar suficiente dióxido de carbono, sería posible aumentar la tasa de fotosíntesis aumentando la concentración de dióxido de carbono en el ambiente. En ese caso, los estomas seguirían parcialmente abiertos como antes, pero al haber más dióxido de carbono en el exterior, debería aumentar la tasa de fotosíntesis si lo que estuviese ocurriendo es una limitación porque la luz no alcanza a abrir suficientemente los estomas. Sabemos que cuando la fotosíntesis está limitada por la disponibilidad de luz, el aumento de la concentración externa de dióxido de carbono no produce un aumento de la tasa de fotosíntesis. En la parte que llamamos de respuesta lineal de la fotosíntesis a la luz, el aumento de dióxido de carbono no aumenta la tasa de fotosíntesis. Por lo tanto, no es la disponibilidad de dióxido de carbono el intermediario en la limitación de la fotosíntesis por la luz, sino que es ya sea la actividad de la enzima Rubisco o la disponibilidad de ribulosa 1,5-bifosfato, que requiere a su vez del poder reductor y del ATP y de la activación de otras enzimas en el ciclo de Calvin para poder regenerarse en el ciclo mismo de Calvin. Bien, de la misma manera, con la misma aproximación, podemos considerar el impacto de otros factores del ambiente. Por ejemplo, podemos considerar al nitrógeno, que es uno de los minerales que puede, por deficiencia, limitar a la tasa de fotosíntesis, y uno de los puntos, no necesariamente el único, sobre los cuales puede actuar es sobre la abundancia y por lo tanto la actividad general de la enzima Rubisco. Podemos pensar, por ejemplo, qué ocurre con la disponibilidad del agua. Sabemos que el agua participa bioquímicamente de las reacciones de la fotosíntesis, pero esa cantidad de agua es mínima en relación a la cantidad de agua que utiliza la planta, de manera tal que nunca fisiológicamente va a ser limitada la tasa de fotosíntesis por esa reacción de bioquímica que requiere agua. Más bien, el impacto de la disponibilidad de agua va a estar en este punto, ya que llegado cierto deterioro del estado hídrico, lo que puede ocurrir es que los estomas se cierren parcial o totalmente, reduciendo la disponibilidad de dióxido de carbono por un menor flujo difusional desde el exterior hacia los cloroplastos. De esta manera, insisto entonces, de este esquema simplificado nos permite considerar qué es lo que está ocurriendo con distintos aspectos del ambiente e incluso también con aspectos endógenos de la planta sobre la tasa de fotosíntesis. Nos vemos en el próximo video.